En la Confesión de Fe de Westminster desde 1647, los hijos de Dios hemos sostenido como un principio de fe la confianza en que el Señor, con su poder y gloria, gobierna y sustenta su creación por medio de su sabia y santa providencia. En los años recientes, durante el tiempo de la pandemia, los hijos de Dios vivimos no solamente el dolor de la separación de seres amados, no solamente la angustia de las condiciones imperantes en el mundo, sino que muchos vivieron la confusión, la duda, la incertidumbre respecto a qué gobierna el universo. El caos, las tendencias de la naturaleza, las propiedades de la materia, y la palabra de Dios es muy clara al respecto. En el Salmo 29:10, la palabra del Señor dice con claridad que el Señor se sentó como rey durante el diluvio. Dice la palabra de Dios de manera categórica, sí, como rey se sienta el Señor siempre. Por eso, el Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. No obstante, el dato sensible, lo que nosotros vemos, es lo que el apóstol San Pedro en su primera carta observó y citó, que toda carne es como la hierba, que toda su gloria es como la flor de la hierba. Se seca la hierba, cae la flor. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Pero ambas cosas están allí. El dato sensible que hizo decir a autores como Heráclito de Éfeso, que todo está en una constante transformación y que por tanto nadie podría bañarse dos veces en el mismo río. Es decir, la volatilidad de la materia, la volatilidad de la realidad, el constante cambio, que es un dato sensible, pues lleva al razonamiento a considerar que hay un vacío de ser que impregna la materia, lo que los filósofos existencialistas llamaron la nada. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Dios se sienta como rey en el diluvio, que Dios gobierna el universo, que no es el caos que los griegos consideraban como el origen de las cosas, sino es la sabiduría, el poder y la gloria de Dios que sustenta al universo. Por eso cito las palabras de la Confesión de Fe de Westminster, que dicen de manera muy clara que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande, así dice, hasta la más pequeña, por su sumamente sabia y santa providencia. Por tanto, nuestra fe debe ser firme en la palabra de Dios, en la revelación que Dios hace de su gloria y de su gobierno sobre su creación. Dios sustenta su creación. Dios se sienta como rey durante el diluvio. Sí, el Señor se sienta como rey siempre. Esa debe ser nuestra convicción. Esa debe ser nuestra paz, porque el Señor dice en su palabra que esta fe dará fuerza, dará poder a su pueblo y que entonces el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Vivamos esa convicción, vivamos esa fe y a pesar del dato sensible
que nos habla de contingencia, que nos habla de casualidad y que nos lleva a veces a pensar que son las propiedades de la materia las que gobiernan este universo, o peor aún, el caos. A pesar de todo eso, la palabra del Señor alumbre nuestros corazones como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. El Señor sustenta y gobierna, se sienta como Rey siempre.